105.7. Vamos a recibir a nuestra experta en seguridad social y otros temas. Sí, porque hay que ponerle y otros temas. Sí. Por si acaso. Un Temas agregado, un varios. agregado. Péguense, por favor, salvaje. Hágase para allá. La bellísima, despampanante en el día de hoy vino con Bueno. wow. Lemmy Lora, que está con nosotros. ¡Epa! Buenos días, Lemmy Lemmy. Lora. Wow. Buen día, ¿cómo Bienvenida. están? Bien, usted. Gracias. Muy bien. ¿Cómo que usted? ¿Y tú? Gracias, estoy muy bien. Ay, qué bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, tengo entendido que vamos a hablar del tema de tesorería, que está bien caliente. ¿Qué es lo que sucede? Está muy caliente eso, Ley. Sí, está complicado. Ay, Dios mío. Pero tú sabes que es un tema que viene sucediendo desde hace ya unos cuantos añitos. Salió la cabeza tuya, Salió Sandra. tu O sea, te cabeza, puede No Sandra. levantar. sabíamos, no. Sí. Sí, el tema se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Yo podría decir incluso que eso empezó, vamos a decir que de manera como medio inocentona, en principio, porque no se había perfeccionado tanto vamos a decir, la violación a la ley, en este caso. Empezó cuando nos empezamos a afiliar al régimen contributivo. Ustedes saben que empezamos en junio pagando pensiones, pero cuando entra a salud en el año 2007, muchas personas lo que decidieron fue, bueno, pero para yo tener comprar una póliza privada quizás me saldría muy cara. Entonces unos creativos dijeron en ese momento, bueno, pero lo que yo puedo hacer es generar unos RNC, cargo nóminas en la tesorería. Yo te digo cuánto tú me tienes que pagar, pero yo te voy a reportar con salario de 500, 100 pesos. Tú pagas la cotización de los 3 seguros, porque acuérdense que cuando pagamos nómina a la tesorería como régimen contributivo, tenemos que pagar los 3 seguros. Vejez, discapacidad y sobrevivencia, seguro familiar de salud y seguro de riesgos laborales. Entonces, esas personas que se incluían en esas nóminas de ese creativo, pagaban los 3 seguros y le pagaban una comisión también a esa persona por registrarlos en la tesorería. Okay. Pero esa modalidad ha ido evolucionando y ya nos encontramos con personas que lo que hacen es que se roban las claves de los empleadores. ¿Qué? Ay, Sí. mamá. Hemos ido avanzando. Exactamente. Eso ha ido increciendo y Increciendo. evolucionando. Ya el contable o el encargado de la nómina de una empresa le facilita esa clave a un tercero. Ese tercero ingresa personas a la nómina de ese empleador. O sea, muchas veces el dueño de una empresa no sabe que tiene un número determinado de trabajadores que están reportando a la TCS. ¿Y qué es lo que hacen? Que a Ley Milora la ponen este mes en la empresa RY. Pero el mes que viene la sacan para que el empleador no se dé cuenta que tiene un trabajador por el que está pagando un extra en nómina. Entonces el mes que viene a Ley Milora la pasan a otra nómina. Ay, mi Por eso hay madre. muchas personas, las quejas que se han visto en redes de trabajadores que dicen, pero es que yo nunca he trabajado en esa Es empresa. la cosa, sí. Entonces, hay trabajadores que realmente no saben que están en esas nóminas, pero hay otros trabajadores que lo que han hecho es que ese que hace los registros, vamos a decir, fraudulentos, les dice que vende seguros de salud. A veces no le esclarece a la persona que les está vendiendo es una cotización al sistema de seguridad social, por lo tanto esa persona no solamente está cotizando a salud, sino que cotiza pensiones y cotiza riesgos laborales. En otro caso sí, el trabajador sabe que le están vendiendo un registro en la tesorería y que está recibiendo los beneficios de la seguridad social. Con el tema también, la gente se ha preocupado mucho por el tema de identidad, del uso de la identidad, del uso de los datos personales. Hasta el momento y de donde se tiene entendido, el uso de datos personales se ha circunscrito a la reportería de las nóminas. O sea que las personas hasta ahora podrían estar tranquilas que, aunque hay una violación a su derecho a la preservación, integridad y seguridad de sus datos personales, todavía, hasta donde se sabe, no se ha utilizado esa información para nada más que registrar en el TCS y lucrarme de ese registro. Justamente hablando de lucrarse, ¿ya se tiene un cálculo cuánto se han robado con esa mala maña? No, la ¿Un verdad estimado? no, ese dato no lo han dado, pero sí se habla de que personas que hacen este tipo de trabajos reciben mensualidades, o sea, generan ingresos de hasta 1 millón o más de 1 millón de pesos No. mensuales ¿Cuál es? haciendo Ay, esos qué registros. rico. En ese caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Para esa persona. Bueno, ahora mismo lo que sí Tesorería tiene, que lo ha anunciado ya en varias, lo ha hecho público, gracias a Dios, o sea, también ya la TCS está hablando y está comentando qué es lo que está pasando. Tienen 333 denuncias en la Fiscalía, o sea, en la Procuraduría General de la República, y se está esperando ya que procesen esos expedientes para que entonces vengan las sanciones correspondientes que pueden involucrar desde el apresamiento hasta el pago de las multas y de las indemnizaciones, y a los empleadores que se vean afectados por esta situación, también que se constituyan en actores penales o civiles para que contra esas personas fraudulentas puedan también tomar las medidas del lugar. Lemmy, ya tenemos el problema y ya el modus operandi ya lo sabemos. ¿Cuáles medidas se están tomando para poder frenar esto y que no se repita?
Tesorería inmediatamente ve una actividad sospechosa en nóminas o nóminas que de por sí se parecen sospechosas, cancela o bloquea el RNC. El RNC es el registro, Sí. o sea, es el Registro Nacional de Contribuyentes, o sea, el nombre de la empresa que está haciendo una notificación en tesorería. Entonces ya tesorería, cuando ve que hay una empresa que tiene movimientos raros, que tiene trabajadores con salario muy bajito, lo que hace es que lo bloquea inicialmente para empezar una investigación y validar si real y efectivamente esa empresa existe. Esos trabajadores le prestan servicio a esa empresa y esa persona real y efectivamente percibe ese salario. ¿Cuántos presos hay? Ninguno Todavía. Todavía Un ninguno. proceso, Mira, Están en Oli. proceso de investigación. a la sí. víctima. O sea, porque en este caso el que está buscando el servicio es una víctima. ¿Cuál sería el paso a seguir con ellos? Lo que tenemos que identificar en este caso, quiénes son las víctimas, porque hay varias víctimas. O sea, en primer orden, si nos vamos hacia el afiliado, bueno, el afiliado que usaron tus datos, tú podrías poner una denuncia porque utilizaron tus datos personales, valida que solamente lo utilizaron para registrarte en una nómina en un empleador en el que tú no perteneces, pero quiero que sepa, esa víctima también tiene que tener en cuenta que de alguna manera, de manera indirecta, aunque no haya autorizado el registro, estuvo beneficiándose del Seguro Familiar de Salud, tiene registros en su cuenta de capitalización individual en una AFP, pero hay derechos que se le violentaron, como por ejemplo, si nunca se había registrado en tesorería previamente, su derecho a la libre elección, es decir, de elegir en qué AFP o en qué ARS quería estar afiliado. Porque ya desde que te registran en TCS y tú no eliges, automáticamente el sistema te afilia en la ARS o en la AFP donde haya más empleados de esa empresa donde tú estás. Entonces ahí te violentaron un primer derecho, el uso de tus datos personales, un segundo derecho, tu derecho a la libre elección. Y en el caso de personas que también se está dando eso, que están transfiriendo personas afiliadas al régimen subsidiado, o sea, que están ahora mismo, le estaban afiliadas a SENASA en el subsidiado y podían ser beneficiarios de una pensión solidaria, las están sacando de esas nóminas de la tesorería del régimen subsidiado para incluirlas en una nómina privada para que entren al régimen contributivo y esa persona entonces se queda desprovista de los beneficios que tiene en el otro régimen de financiamiento al que realmente pertenece. Lemmy, quiero aprovechar tu visita acá para consultarte algo. Un empleado de una empresa tiene una situación de salud en un cargo específico. La situación, por ser del sistema óseo, se complica, se alarga. No puede realizar la función en la que estaba trabajando. ¿Qué sucede cuando la empresa dice, bueno, este cargo por tu situación tú no lo puedes desempeñar, yo te voy a asignar otro en el que tú puedas, y esa persona dice, yo no puedo desempeñar ese porque yo no tengo conocimiento, pero la empresa te está pagando? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, ahí realmente, ya tú sabes que ahí lo que está viendo es un cambio de rol laboral, realmente ahí no es un tema de seguridad social, salvo que la persona se encuentre de licencia médica, como tú dices, se alarga el proceso de licencia médica, la persona entonces solicita una pensión por discapacidad, pero la pensión por discapacidad, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no es incompatible con el trabajo remunerado y mucho menos si tú logras como ese empleador que te dice, mira, si tú no puedes contestar el teléfono porque te quedaste sordo, pero yo te puedo poner en el departamento de digitación porque tú puedes usar las manos y la vista. Entonces hay un cambio de rol laboral, pero el trabajador te dice, pero es que yo no sé hacer eso. El empleador puede ofrecerte la capacitación para que tú tengas las herramientas y desempeñar las funciones. Y si definitivamente no puedes desempeñar funciones dentro de mi empresa por las limitaciones propias de tu formalización, de tu formación académica, de tu formación profesional, pues lamentablemente podría venir un desahucio o una cancelación ya, una terminación del contrato. Tú eres de trabajo. osada, sí. pero está bien, tú eres Pero osada. si en ese caso, por ejemplo, tú sabes que no está permitido cambiar los salarios. Si esa persona es sorda, ¿verdad? Porque es así. Si esa persona es sorda o que le pasó durante el proceso de trabajo, le cambian la posición laboral, pero en esa nueva posición el salario es menor, ¿cómo se maneja? El empleador ahí tiene que resolver el tema de su escala salarial, porque si tiene otro trabajador haciendo la misma labor y gana menos que ese que tú tuviste que mover a quien no le puedes reducir el salario, vas a tener que hacer los ajustes, te va a salir un poco más caro. O no una cancelación, sino... O puedes decidir, vuelvo y te repito, si ese trabajador no encaja lamentablemente en ninguna de las funciones que tú puedes ofrecerle atendiendo su situación, lamentablemente tiene que venir una terminación del contrato de trabajo, pero eso es entre el trabajador y el empleador. Esta es una opinión que quiero que tú la respondas desde el punto de vista personal, porque es personal. Aquí vimos en los Juegos Centroamericanos que se realizaron hace poco, casi 2 semanas, donde el gobierno fue el primero a aportar por el tránsito, dejando a sus empleados trabajar remoto o bajándole el horario. ¿Qué hacemos con dueños de programa Sí, que no colaboraron con eso? sí, Híjole. ¿Qué podíamos hacer los remotos? sí.
Por Zoom, todo, el bañadero por Zoom. Sí. Pero hay dueños que no colaboraron con eso y lo hicieron trasladar todos los días. Un mañazún. Porque como ganan más que el empleado promedio, Es a ella la pregunta. Es a ella Es que a tenemos. ella la especialista Bueno, que la en trajimos. 4 horas se ganan lo que gana un empleado en No hora. Pero, estamos, señor, no estamos estamos en hablando de movilidad, no estamos en dinero. Ok. Y el Yo a corazón. veces me siento como atacada, como que ustedes me ponen en una posición Oye, que después no me quieren invitar más. es que Seguro al que que yo atacan respondí a mí. algo. Mira. La última vez que vine, yo tuve que haber respondido algo a favor de ustedes que Cómetelo no me con invitaron yuca. más. Con Mira, yuca. al que atacan es a mí, no a ti. Exacto. Sí, pero me ponen en una posición incómoda contigo. No, no entonces- Porque tú eres la experta. Responde. Mira, no, la realidad es que eso es un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Si el empleador entiende que no hay ninguna situación que comprometa la visita de ustedes a la estación en el horario que ustedes transitan, que tiene todas las herramientas aquí, que quizá ustedes no tienen las herramientas que se necesitan para desempeñar el trabajo desde el lugar en el que ustedes puedan realizarlo, o sea, su casa, la playa, Nueva York, donde ustedes se encuentren, y él decide, no, es que yo no te puedo ni ofrecer el internet. Tú no cuentas con unos audífonos que funcionen Ahí bien, está. tú no tienes un micrófono, tu laptop es vieja. Yo no te puedo mandar para tu casa porque no Y vas a bajo poder hacer la inundación, función. y venir bajo no, inundación. inundación. No, ¿Eh? no, Terremoto. inundación no. Ah, No, ahí huracanes. Ah, no. no, hay un- No, no, hay un no. Ante caso- situaciones de emergencia Jueves imposible. Santo. Jueves Santo. Jueves Santo se trabaja. Hay un caso en Colombia. Jueves Santo de trabajo. Trabaja. Hay un caso en Colombia de un señor de una empresa. Ah, sí, con el El terremoto. terremoto y que los empleados querían como que, hey, de no... Está temblando. Está temblando. No, si se van aquí, los voy a sancionar como Ausencia, falta. Ausencia. Ausencia. Abandono de trabajo. Abandono de trabajo. No, pero es una cosa diferente, Sí. salvaje. Mira, Lemmy, ¿cómo la gente se comunica contigo? Bueno, pero un momentico antes de irme, Sandra, porque yo no respondí tu pregunta con las víctimas. Ok. Solamente pude hablar un poco Así no me del dejan, tema de es los que estas afiliados. personas, wow, dale. Entonces, el afiliado puede invocar sus sanciones correspondientes, diríjase a la tesorería, diríjase a la DIDA para que notifique de esas irregularidades y que se tomen entonces las acciones del lugar. Y en el caso de la TCS, el sistema de seguridad social es una víctima de estos fraudes porque esas personas, como yo les vengo diciendo, además de que están cometiendo eventos y hechos ilícitos, están aprovechándose del sistema, generando irregularidad y desequilibrio financiero, sobre todo en el Seguro Familiar de Salud, que es la necesidad básica y por la que se hacen esos registros, porque la gente lo que quieren es lo que quiere que le cubran sus atenciones en salud, ya sea en un médico, ya sea en un hospital, ya sea a veces para cubrir gastos de enfermedades catastróficas. Muchas veces se afilia solamente para eso. Y en el caso ya, pues, y en ese caso la tesorería ha tomado las medidas del lugar y está esperando ya la respuesta de la fiscalía. Y los empleadores también que son víctimas en estos casos, porque no sé si ustedes vieron un caso de un señor, el pobre, que lo que tiene es un picapollo en una esquinita y el señor debe casi $1 millón de pesos en la tesorería. Ay, Dios. Porque él, queriendo ser cumplidor de la ley, inscribió a su empleado, un único empleado, en la TCS, un abogado y otra persona, lo registraron en la TCS, les robaron la clave, a esa persona le crearon una nómina grandísima y cuando el señor se vino a dar cuenta, tiene una notificación de TCS de que debe casi $1 millón de Dios pesos. mío. Ya ustedes saben, una persona que no puede ni siquiera cubrir básicamente lo que era el Sustentarse. aporte mensual La de la cosa. cotización de ese trabajador y junto con su salario, entonces ahora tiene una deuda de ese tamaño y ese caso, por ejemplo, está en investigación junto con Tesorería dentro de las 333 denuncias que hay en curso. Para contactarme, Ahí ustedes está. saben, por Instagram, me pueden buscar Leimi Lora, a mi celular también, 829-598-1705 y para mí siempre estar con ustedes es un gustazo, invítenme más. Sí, Sí. cabrón. Claro.